Bienvenidos a Casa Arturos, paella y arroz. Arroz a banda. Cuando hablamos de un verdadero arroz a banda, hay que explicar que es un arroz alicantino que se hace de hervir un pescado llamado en Alicante, Comunidad Valenciana, gallineta, como veis en la imagen. El pescado gallineta se sirve en una cazuela con patatas y aparte, que traducido significa a banda, se sirve el arroz hecho con el caldo de haber hervido la gallineta. Hoy, en los restaurantes, se sirve el arroz a banda hecho con el caldo de pescado que se obtiene de morralla. Y con este se hace un arroz al que se le añaden tropezones de pescado y acompañan gambas sin cáscara. Suelen ser muy buenos. Y es así como hoy se le conoce al arroz a banda. Pues explicado esto, vamos a hacer un arroz a banda siguiendo la línea actual, pero vamos a hacerlo con propia personalidad y será excelente. Uno de los mejores arroces a banda que llevar a nuestra mesa. Para 4 personas, 300 gramos de rape, 200 de sepia y 200 de gambas, más una salmoreta tradicional. Pero este arroz será muy bueno porque vamos a hervir el arroz con un caldo que no es el común de pescado, ni tampoco el de gallineta. Lo he preparado de marisco y este caldo es posiblemente el mejor caldo con el que hacer un sabroso arroz de sabor intenso, el marisco. Un arroz a banda se comienza echando al aceite la sepia, pero el aceite que utilizo es aromatizado y lo tomo de la majada salsa Mary. Después de dar unas vueltas, solo con el aceite de la majada, le agrego, ahora sí, no solo el aceite, sino unas cucharas de salsa Mary. Lleva perejil, ajo, sal, limón. Es muy buena para hacer arroces. Y os dejo un enlace arriba para cómo hacer salsa Mary. Damos unas vueltas hasta dorar la sepia y haya soltado su agua. Y en ese aceite, con el jugo de la sepia, agregamos el arroz. 100 gramos por persona. Este es de grano redondo, albufera valenciano, pero también podéis utilizar bomba. Lo sofreímos un par de minutos moviéndolo. Y ahora le añadimos la salmorreta, un par o 3 de cucharas y lo mezclamos. Como veis, yo tengo en porciones, solo hago que descongelarla y fijaros qué cómodo y rápido hacemos el arroz. Os dejo enlace de cómo hacer salmorreta. Ya sabéis que este sofrito tradicional es además de práctico muy fácil de hacer. Y ahora, después de mezclar, este arroz va rápido. Mojamos con caldo de marisco. Para no hacer largo, os dejo enlace de cómo hacer este riquísimo caldo, que es la verdadera gracia del arroz a banda. Hacer un caldo que antes solía ser de gallineta y aquí lo hemos hecho de marisco y con ese caldo a hacer el arroz. La proporción es 2 partes y media de caldo por cada una de arroz. Además, un buen arroz a banda con buena presentación debe ser de capa fina. Nada de esos arroces que tienen 2 dedos de grosor. Con la capa fina, el grano queda uniformemente cocido. Para ello, utilizamos una paella de más diámetro del que corresponde por número de comensales. Extendido el arroz, a continuación le agregamos unas hebras de azafrán para conseguir un buen color, además de su peculiar sabor. Y es el momento en que añadimos el rape, crudo y cortado a tacos. Vamos a dejar que se haga con el arroz, sin ningún tipo más de tratamiento. Tendrá textura de hervido y conseguiremos todo su sabor. Añadimos a continuación las gambas, también crudas. Las corto a trozos
y mismo tratamiento que el rape. Repartimos y como el arroz ya no se debe tocar, zarandeamos ligeramente la paella para que se hundan la sepia, el rape y las gambas. Y ahora, sin más que hacer, ya habéis visto que simple, lo dejamos durante 8 minutos a fuego fuerte. Luego bajamos el fuego y seguiremos 8 minutos más a fuego pobre. Y ya tenemos nuestro arroz a banda, hecho con un caldo espectacular de marisco, con sepia, rape y gambas. Los toques de salsa Mary y la salmorreta. Facilísimo. Ahora toca probar. Fijaros en la capa fina de arroz. Así deben quedar nuestros arroces a banda. El arroz suelto, el color bonito y huele a marisco. Un arroz a banda riquísimo. Espero que os guste. ¡Hasta pronto! Papi, esta vez lo digo yo. ¡A comer! ¡Arroz a banda! Y os recomiendo mis libros, donde encontraréis muchas recetas. Y para los que preguntáis dónde conseguir paellas y sus tamaños, accesorios para paellas, el arroz, azafrán, ñora, leer la descripción del vídeo y están los enlaces que os llevarán a Amazon. Allí podréis informaros y conseguirlos. ¡Feliz día a todos!